Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, tercer trimestre del año 2024. El libro de Marcos. Prepara papel y pluma para que haga sus apuntes. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos capítulo 7, versículo 15. Estamos en la lección número 6. El título de esta es De adentro hacia afuera. Y lo que acabo de leer es el texto para memorizar esta semana. Durante su ministerio, Jesús exaltó las Escrituras como la palabra de Dios, como la revelación de Dios. Y siempre Jesús citaba el Antiguo Testamento. Aunque los maestros de Israel, los dirigentes judíos de aquel entonces, conocían muy bien las escrituras hebreas. Sin embargo, para ellos, la tradición humana tenía más autoridad que la instrucción bíblica. ¿Qué es la tradición? Más bien es la costumbre o las enseñanzas de hombres que han pasado de una generación a otra. No así la escritura, la evidencia escritural, hablando de las escrituras inspiradas por Dios. Esto fue el contexto en el cual la lección de esta semana está. Las tradiciones de los hombres versus los mandamientos de Dios. Esto pasó en el tiempo de Cristo. Esto puede pasar también con nosotros hoy. Por eso, el estudio de esta semana analiza discusiones seleccionadas entre Jesús y los fariseos. Punto número 1. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, registra un hecho que muestra a los discípulos que no se lavaban las manos para comer en esos momentos en que otros sí lo hacían. La gente común de aquel tiempo y todos los que creían en esta tradición habían hecho de ella algo como mandamiento de hombres. Prácticamente tenía que ver con asuntos de rituales. La Biblia, en el libro del Éxodo, menciona que los sacerdotes eran los que debían lavarse las manos para comer, cuando tenían que ver con rituales, no la gente común. Claro, en esta lección de Marcos 7, 1 al 13, no está hablando de higiene. Más bien, Jesús está hablando de que debemos poner por sobre todas las cosas primero el mandamiento de Dios sobre la tradición. Por ejemplo, habían enseñado que si alguien tenía a su padre o a su madre necesitado, lo primordial para ellos era llevar la ofrenda al templo, en vez de ayudar a sus padres que estaban necesitados. Y por eso Jesús también les hace ver que lo primero es el amor hacia el prójimo. Debemos tener cuidado entonces de no poner la tradición humana, los mandamientos de hombres, por encima de la palabra de Dios. La lección en el día domingo hace una pregunta. ¿Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? De ser así, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en la iglesia se adoptan algunas tradiciones, como por ejemplo,
los días festivos, que son tradiciones de hombres que han venido a la iglesia. Pero también puede suceder tradiciones en la liturgia. Por ejemplo, que primero viene un canto, después una oración y después una lectura. Eso es liturgia. Es algo que está por tradición así. Pero hasta cierto punto eso no podría ser malo. Pero que, por ejemplo, aquello de que cuando llegamos a la iglesia todos tenemos que saludarnos dentro del templo. Es una tradición también. Cuando la Escritura nos ha dicho lo siguiente. Leamos en Consejos para la Iglesia, página 451. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deban hacerlo con decoro, pasando quedamente hacia sus asientos. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes que empiece la reunión, conserven un espíritu de devoción meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y los conduzca a la convicción y conversación de otras almas. Notemos, en este texto que estoy leyendo, dice qué es lo que tenemos que hacer a la hora de entrar al culto, mientras estamos en el culto y cuando salimos del culto. También muestra el lugar donde debemos saludarnos, no es adentro, sino afuera. Esto es reverencia. Pero por tradición, la gente se saluda adentro. Por tradición, la gente no se sienta a meditar, sino que conversa dentro del templo antes que empiece la reunión. Punto número 2. Manos limpias o corazón limpio. Aquí Jesús, en Marcos 7, 14 al 19, y especialmente el verso 15, donde dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Muchos usan este texto para decir que podemos comer de todo. Como adventistas del séptimo día, se enseña que podemos comer carne de alimentos limpios o de animales limpios. Pero en esta lección cabe destacar un punto muy importante. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 454. Dice así: las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni 1 gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. Ni 1 gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Esta verdad es verdad presente, lo que yo acabo de leer. Y debemos tener en cuenta también las combinaciones, el exceso del azúcar, la temperancia, etcétera, etcétera. Todo esto es importante para cuidar este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Y podemos ver en la Biblia infinidad de evidencia que apoya esta creencia que debemos seguir. Ahora bien, ¿por qué Jesús entonces muestra en el texto que no es lo que entra, lo que lo contamina, sino lo que sale? Y es el hecho de que podemos tener la mejor dieta de alimentación, pero si en nuestro corazón albergamos odio, rencor, etc. Bueno, de hecho Jesús menciona una lista de atrocidades, homicidios, adulterios, rencores. Si tenemos esto de nuestro corazón, ¿de qué sirve una dieta? Lo que Jesús está diciendo no es que debemos de transgredir las leyes de la salud, no. Lo que está diciendo es que junto con las leyes de la salud
debemos también tener un cambio de corazón, de la mente. De hecho, cuando Dios transforma la mente, lo transforma todo. Hábitos alimenticios, hábitos en la indumentaria, etcétera, etcétera. Punto número 3. Migajas para los perros. En Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, vemos la historia de una mujer sirofenicia. Una mujer que dice la Biblia era griega. Llegó a Jesús porque tenía fe que él podía sanar a su hija que estaba poseída. Cuando Jesús la oye, le dice una palabra que ante el lector superficial parece ofensiva. La llama a ella perro. Pero la expresión que usa la Biblia es perrillo. No es cualquier perro de la calle, sino un perro que está dentro de la casa. La mujer entendió claramente la lección que Jesús le estaba dando. Es decir, que él había venido a su pueblo con un mensaje para su pueblo. Y que ese mensaje no era tiempo todavía para darlo a los gentiles como ella. Pero ella dijo que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, ella se creía también como que podía merecer los dones de Dios como una migaja. Realmente, como dice la lección, esta mujer fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ella, sanó a su hija. Veamos lo que dice El deseado de todas las gentes, página 374. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera sino una hija de la familia de Dios, y como hija es su privilegio participar de los dones del Padre. Punto número 4. Con la lengua trabada. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, narran la historia de un hombre sordomudo. Aquí Jesús hizo un milagro, pero un milagro peculiar, particular, porque en la mayoría de los milagros de Jesús, Él solo habla y las cosas se dan. Él habla y los demonios salen, Él habla y la gente queda sana, pero en este caso Jesús hace algo más. Él toca los oídos, introduce sus dedos en los oídos, escupe y toca la lengua de este sordomudo. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús hizo esto? E incluso dice que suspiró, hizo un gemido, viendo hacia el cielo, exclamó y gimió. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Aquí Dios quería dejar un gran mensaje para nosotros, tanto para el pueblo de Israel como también para nosotros hoy que somos el Israel espiritual. El deseado de todas las gentes, en la página 377, dice lo siguiente: suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha estado hablando y nosotros no queremos escuchar? Veamos lo que dice el libro de Hebreos, que podría ser una lección para nosotros. Recuerden, Pablo, hablando a los hebreos, que eran el pueblo de aquel entonces, Pablo usa una carta diferente, ya no como los colosenses, a los tesalonicenses, sino a los hebreos, los que más conocían la ley. En el capítulo 5, en el verso 12, dice, versos 11 y 12,
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis sido hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Hemos llegado a ser tardos para oír? En el libro de los Salmos, como también Hebreos, se nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 9 dice: la voz del Señor clama a la ciudad, el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. Punto número 5. Cuidado con el pan en mal estado. Este punto nos enseña una lección similar al punto anterior. En Marcos 8, del 11 al 13, aparecen los fariseos tentando a Jesús, pidiéndole una señal. Jesús se siente desilusionado profundamente por esta pregunta, por esta postura de los fariseos. ¿Acaso ellos no habían visto los milagros? Todas las señales mostraban que Jesús era el Mesías, pero ellos no querían ver, no querían oír. Es decir, cuando una persona decide no oír, ni siquiera una señal del cielo lo va a convencer. Cuando usted decide no escuchar la verdad que Dios está mandando, por más señales que usted vea, no va a entender. No va a querer. ¿Por qué? Porque ya está prejuiciado. Ni siquiera los milagros son suficientes para convencer a aquellos que están decididos a no creer. Muchas veces, personalmente, me he topado con gente, con personas cristianas e incluso miembros de iglesia, con los cuales hemos discutido asuntos de las Escrituras. Y por más evidencia que se le muestre, 10 textos, 15 textos que se le muestren de un punto, no creen. Pero gloria a Dios, porque aquel que tiene corazón humilde, basta con 1, 2 o 3 textos y entiende lo que la palabra dice. Luego vemos en Marcos 8, 14 al 21, que los discípulos habían olvidado pan. Y Jesús aprovecha esta ocasión para darles una lección. Cuídense de la levadura de los fariseos. Claro, Jesús estaba hablando de la enseñanza de los fariseos, según Mateo 16, 12. Porque la enseñanza de los fariseos era contraria a las Escrituras. Los discípulos no entendieron en esta ocasión y Jesús los reprendió. Ellos pensaban que se refería al hecho de que ellos no habían traído pan. Pero no era eso. Jesús les dice: bueno, ¿acaso no les he mostrado yo que se ha multiplicado el pan en varias ocasiones? Entonces no estoy hablando de eso. Jesús estaba mostrándole que lo importante es seguir lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Cerramos nuestro resumen con El conflicto de los siglos, capítulo 38, página 653. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las seducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto,
debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice el Eterno". Que la paz de Dios sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy, es mi deseo.